¿Qué era tan peligroso en sus ideas? Spinoza demolió la concepción tradicional de Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios personal que interviene en la historia, juzga y castiga, era para Spinoza una ficción, una proyección de los miedos y esperanzas humanas. El verdadero Dios, o la verdadera sustancia, era algo mucho más grandioso e impersonal. Spinoza lo llamó Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Para él, Dios no era un creador externo que pone en marcha el universo como un relojero. Dios es el universo. Todo lo que existe, desde la galaxia más lejana hasta el pensamiento más fugaz en tu mente, es una manifestación, un modo de Dios. Dios es la suma total de las leyes naturales, la estructura inmanente de la realidad. No tiene voluntad, no tiene plan, no tiene emociones. Simplemente es. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta idea? Si Dios es la naturaleza, entonces los milagros son imposibles. Un milagro, por definición, es una violación de las leyes naturales. Para Spinoza, decir que Dios realizó un milagro es decir que Dios violó su propia naturaleza, lo cual es una contradicción lógica, un absurdo. Un supuesto milagro no es más que un evento cuya causa natural aún no comprendemos. La superstición nace de la ignorancia. El miedo a lo desconocido nos lleva a inventar intervenciones divinas. La verdadera piedad, para Spinoza, no consiste en rezar o pedir favores a un ser celestial, sino en comprender racionalmente nuestro lugar en el orden natural de las cosas. La salvación no es un regalo en el más allá, sino la paz mental y la libertad que se alcanzan aquí y ahora a través del conocimiento. Este hombre, que había sido expulsado por negar al Dios personal, se consideraba a sí mismo el más verdaderamente religioso de todos. Veía a Dios en todas partes, no en un templo o en un libro sagrado, sino en la majestuosa e inmutable lógica del cosmos. Su vida se convirtió en un testimonio de su filosofía. Vivió con una serenidad y una entereza moral que impresionaron incluso a sus enemigos. Rechazó puestos prestigiosos en universidades para no comprometer su libertad de pensamiento. Vivió una vida de pobreza elegida, dedicada por completo a la búsqueda de la sabiduría. Este es el hombre. Este es el hereje iluminado. Esta es la mente que, unos años después de su excomunión, se sentaría a escribir la obra que nos concierne directamente, el Tratado Teológico Político, y es aquí donde su método se convierte en la herramienta perfecta para nuestra investigación. Ahora, que comprendemos al hombre, al paria, al revolucionario, podemos entender el arma que forjó en su exilio. El Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, fue un libro que cayó como una bomba en la Europa del siglo XVII. El subtítulo lo decía todo, conteniendo varias disertaciones en las que se muestra que la libertad de filosofar no solo puede concederse sin perjuicio para la piedad y la paz de la República, sino que no puede suprimirse sin que con ella se supriman la misma paz de la República y la misma piedad. Era un manifiesto por la libertad de expresión y, para defenderla, Spinoza sabía que tenía que demoler la principal justificación de la censura y la opresión, la autoridad de la religión institucionalizada, que se basaba en una interpretación dogmática de la Biblia. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se atrevió un solo hombre a desafiar milenios de tradición interpretativa? No lo hizo con ira ni con desprecio. Lo hizo con una lógica fría, precisa, casi quirúrgica. Aplicó a la Biblia el mismo método que un científico aplicaría a una roca o una planta. Tratarla como un objeto de estudio natural. Su primer paso fue dinamitar la creencia en la autoría divina o profética de los libros bíblicos. Tomemos el Pentateuco, los primeros 5 libros, tradicionalmente atribuidos a Moisés. Spinoza, con una paciencia de detective, empezó a señalar las inconsistencias. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte y entierro, como se detalla al final del Deuteronomio? ¿Cómo pudo usar frases como «hasta el día de hoy», que claramente implican que el autor está escribiendo mucho después de que ocurrieran? ¿Los eventos? ¿Por qué se refiere a Moisés en tercera persona, como el hombre más humilde de la tierra? Spinoza concluyó que era imposible que Moisés hubiera escrito todo el Pentateuco. Lo más probable es que fuera una compilación,
una obra editada mucho más tarde, probablemente por el sacerdote Esdras después del exilio babilónico, uniendo diferentes fuentes y tradiciones para crear una narrativa nacional unificada para un pueblo en crisis. ¿Ves lo radical que era esto? No estaba simplemente corrigiendo un dato histórico. Estaba diciendo que el libro fundamental, la base de la ley judía y cristiana, no era un dictado celestial, sino una construcción humana. Un documento histórico y político, escrito por hombres con intenciones humanas. Su objetivo no era necesariamente la verdad metafísica, sino la obediencia y la cohesión social. Luego, Spinoza dirigió su lente hacia los profetas. En la visión tradicional, los profetas eran la boca de Dios. Spinoza dijo, no exactamente. Los profetas, argumentó, no se destacaban por tener una mente más perfecta o un conocimiento superior de la realidad. De hecho, a menudo eran bastante ignorantes en temas de filosofía o ciencia. Su verdadera cualidad era una imaginación extraordinariamente vívida. Cuando sentían una fuerte convicción moral o una intuición política, su cerebro la procesaba y la expresaba en la única forma que conocían, a través de imágenes, metáforas y la voz de un Dios personal. Así, cuando Isaías hablaba de la ira de Dios, no estaba describiendo una emoción divina. Estaba usando una metáfora poderosa para advertir sobre las consecuencias desastrosas de una mala política. Cuando Ezequiel tenía visiones de carros celestiales, no estaba viendo el trono de Dios. Estaba teniendo una experiencia psicológica intensa que su mente traducía a un lenguaje simbólico. La revelación, por tanto, no era un conocimiento universal, sino algo profundamente personal y adaptado a la mentalidad y las opiniones de cada profeta. Por eso la Biblia está llena de visiones de Dios que se contradicen entre sí. Dios le aparece a uno como un rey, a otro como un fuego, a otro como una voz. No es que Dios cambie, es que la imaginación humana que lo percibe es diferente. Y en medio de toda esta deconstrucción, ¿qué pensaba Spinoza de Jesús? Aquí es donde su pensamiento se vuelve fascinante y directamente relevante para nuestra pregunta. Spinoza sentía un profundo respeto por Jesús, pero lo despojaba de toda la parafernalia dogmática que las iglesias habían construido a su alrededor. Para Spinoza, Jesús no era Dios encarnado en el sentido del credo de Nicea. Esa idea le parecía tan ilógica como un círculo cuadrado. Lo eterno no puede volverse temporal, lo infinito no puede volverse finito. Entonces, ¿quién era Jesús? Para Spinoza, Jesús era el filósofo supremo. Era la única persona en toda la Escritura que no percibía a Dios a través de la imaginación, como los profetas, sino directamente a través del intelecto. Jesús, según Spinoza, comprendió las verdades éticas universales de una manera tan clara y directa que podía hablar de ellas con una autoridad única. No necesitaba visiones ni voces. La mente de Cristo era una mente que estaba en perfecta sintonía con la razón universal, con la lógica de la naturaleza, o sea, con Dios. Sus enseñanzas, despojadas de los milagros y los dogmas posteriores, representaban la forma más pura de la religión filosófica. Un mensaje simple y universal: amar a Dios, entendido como la naturaleza y la razón, por encima de todo, y amar al prójimo como a uno mismo. Esta era la totalidad de la ley. Todo lo demás, los rituales, las ceremonias, las leyes dietéticas, las estructuras eclesiásticas, era, en el mejor de los casos, una ayuda para los ignorantes, y en el peor, una herramienta para el control político. Jesús vino a liberar a la gente de la servidumbre de la ley ritual y a enseñarles la libertad de la moralidad racional. Imagina por un momento que la historia que te han contado está incompleta. Imagina que una de las verdades más trascendentales de la humanidad, el núcleo mismo de la fe occidental, fue deliberadamente alterado, pulido y reescrito para servir a los intereses de unos pocos. Y si te dijera que la llave para desvelar este secreto milenario no se encuentra en un cofre perdido ni en una tumba olvidada, sino en la mente de un hombre que fue considerado el pensador más peligroso de su tiempo. Un hombre que se atrevió a hacer lo impensable: leer la Biblia no como un devoto de rodillas, sino como un forense con un bisturí. Es posible que Baruch Spinoza, el filósofo judío excomulgado y condenado por todas las iglesias, encontrara
En su análisis implacable de las Escrituras, la prueba de un amor tan profundo y revolucionario que, de haberse conocido, habría cambiado el curso de la historia para siempre. Un amor entre Jesús de Nazaret y una mujer a la que la historia oficial se ha esforzado por degradar y malinterpretar. María Magdalena. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va más allá de una simple teoría de conspiración. Es un viaje al corazón de la filosofía, la teología y la lucha por el poder. Vamos a desenterrar las ideas de un hombre que pagó el precio más alto por su libertad de pensamiento y a conectar sus revolucionarios métodos con el misterio de la discípula amada. Antes de sumergirnos en esta odisea intelectual, quiero que hagas una pausa. Mira a tu alrededor. ¿Desde qué país me estás viendo? ¿Qué hora marca tu reloj en este preciso instante? Déjamelo en los comentarios. Me fascina ver cómo esta comunidad de mentes curiosas se extiende por todo el planeta. Y si estás viendo esto desde tu celular, ¿podrías hacer algo que ayuda inmensamente al canal? Desliza hacia arriba los comentarios o simplemente interactúa con la pantalla un par de veces. Parece una tontería, pero le dices al algoritmo que aquí hay algo importante y ayudas a que este conocimiento llegue a muchas más personas. Ahora sí, prepárate. La historia que vamos a desvelar no comienza en las polvorientas colinas de Judea, sino en la vibrante y contradictoria Ámsterdam del siglo XVII, la Edad de Oro holandesa. Una ciudad que era, por un lado, un faro de tolerancia y un refugio para los perseguidos de toda Europa, y por otro, un semillero de ortodoxias rígidas donde la libertad tenía límites muy claros. En el corazón del barrio judío, en 1632, nació un niño destinado a sacudir los cimientos de ese mundo, Baruch de Spinoza. Su familia eran marranos, judíos de la península ibérica que habían sido forzados a convertirse al cristianismo, bajo la Inquisición española y portuguesa, pero que continuaban practicando su fe en secreto. Huyeron a Ámsterdam buscando la libertad de volver a ser judíos abiertamente. Así que Spinoza creció en una comunidad marcada por el trauma, el secreto y una profunda devoción a la tradición como mecanismo de supervivencia. Se esperaba que él, un joven de inteligencia prodigiosa y una de las mentes más brillantes de la sinagoga, se convirtiera en un pilar de su comunidad, un respetado rabino que guiaría a su pueblo. Pero en la mente del joven Baruch algo no encajaba. Mientras se sumergía en el estudio de la Torá y el Talmud, mientras aprendía el complejo entramado de leyes y comentarios que formaban la ortodoxia judía, también se asomaba a otro mundo, el mundo de la nueva filosofía que estaba revolucionando Europa. Devoraba las obras de René Descartes, el padre del racionalismo, quien había enseñado al mundo a dudar de todo, a desconfiar de los sentidos y a confiar únicamente en la certeza de la razón. Descartes había dividido la realidad en dos: la mente, res cogitans, y la materia, res extensa. Una dualidad que a Spinoza, desde el principio, le pareció insatisfactoria. Mientras los líderes de su comunidad veían la filosofía como un simple adorno o una herramienta para defender la fe, Spinoza la veía como el único camino hacia la verdad. Empezó a hacer preguntas incómodas, preguntas que iban al corazón mismo de la revelación. Si la Biblia es la palabra literal de Dios, ¿por qué está llena de contradicciones? ¿Por qué describe a Dios con pasiones humanas, como la ira, los celos, el arrepentimiento? ¿No es esto un insulto a la perfección de un ser verdaderamente infinito? ¿Acaso los profetas hablaban realmente con Dios, o eran simplemente hombres con una imaginación muy poderosa que interpretaban la realidad a través del prisma de sus propias creencias y prejuicios? Y la pregunta más peligrosa de allá: ¿son los judíos el pueblo elegido? ¿O es esta una idea creada para fomentar la cohesión nacional en un tiempo de crisis política? Estas no eran dudas privadas susurradas en la oscuridad. Spinoza, con una honestidad intelectual brutal, comenzó a discutir estas ideas con sus amigos y compañeros de estudio. La noticia corrió como la pólvora por la comunidad. Los rabinos, liderados por el influyente Saúl Levi Morteira, intentaron razonar con él. Le ofrecieron silencio, le ofrecieron dinero, una pensión anual de 1000 florines simplemente para que mantuviera sus ideas para sí mismo y continuara con las apariencias. ¿Puedes imaginar la presión? Una comunidad que había sobrevivido a 1900
La Inquisición, que había encontrado un precario refugio en Ámsterdam, ahora veía a uno de sus hijos más brillantes amenazando con traer la ruina sobre todos ellos con sus ideas blasfemas. Pero Spinoza no podía ser comprado. Para él, la verdad no era negociable. La libertad de pensar no era un privilegio que se pudiera vender. Rechazó la oferta, y la comunidad, sintiéndose traicionada y aterrorizada, respondió con la única arma que tenía, la más terrible de todas. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, se leyó en voz alta el Cherem, el edicto de excomunión contra Baruch de Spinoza. El texto es escalofriante y vale la pena escucharlo en detalle, porque no era una simple expulsión, era un intento de aniquilación social y espiritual. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch de Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche. Que sea maldito al acostarse y maldito al levantarse. Maldito al entrar y maldito al salir. Quiera el Señor no perdonarlo nunca, y que la ira y el enojo del Señor se enciendan desde ahora contra este hombre. Ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de distancia, y que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. A los 23 años, Spinoza fue borrado de la existencia. Su familia tuvo que repudiarlo. Sus amigos se apartaron. Se convirtió en un fantasma en su propia ciudad. Fue en este aislamiento absoluto, en esta muerte civil, donde Spinoza encontró la verdadera libertad. Se deshizo de su nombre judío, Baruch, y adoptó el latino, Benedictus, que significa bendito. Se ganó la vida de una forma humilde pero simbólica, puliendo lentes. El hombre que quería enseñar a la humanidad a ver el mundo con claridad, pasaba sus días perfeccionando los instrumentos que permitían a la gente ver mejor. Esta imagen se cimentó en el arte, en la literatura, en la mente popular, hasta el punto de que se volvió una verdad incuestionable. Y así, la mujer que financió a Jesús, que se mantuvo firme al pie de la cruz y que anunció la resurrección al mundo, fue recordada durante siglos por un pecado que nunca cometió. No fue hasta 1969 que la propia Iglesia Católica Romana, en una revisión de su calendario litúrgico, admitió tácitamente el error, separando la festividad de María Magdalena de la de María de Betania y la pecadora. Pero el daño cultural ya estaba hecho. 14 siglos de difamación no se borran con una nota a pie de página. Ahora te pregunto, ¿no es esto exactamente el tipo de manipulación textual y política que Spinoza denunció? Él nos advirtió que las escrituras a menudo nos dicen más sobre las ambiciones y los prejuicios de quienes las interpretaron que sobre los eventos que supuestamente describen. La historia de María Magdalena es quizás el ejemplo más claro y doloroso de su teoría en acción. Una verdad textual fue enterrada bajo una montaña de tradición para servir a una estructura de poder. Y si fueron capaces de hacer esto con los textos que sí incluyeron en su Biblia, ¿qué no habrán hecho con los textos que decidieron excluir? ¿Qué otras versiones de María Magdalena, quizás aún más revolucionarias, fueron deliberadamente quemadas y enterradas en las arenas del desierto? Esta es la siguiente puerta que debemos abrir, y al hacerlo, nos acercamos al corazón palpitante del misterio. Si crees que esta búsqueda de la verdad es importante, si sientes que esta historia necesita ser contada, te pido que hagas algo muy simple pero poderoso. Comparte este video con un amigo. Envíalo a una persona que creas que tiene una mente abierta y curiosa. Ayúdame a que esta antorcha de pensamiento crítico, encendida hace tantos siglos por un pulidor de lentes excomulgado, siga iluminando las sombras. La verdadera realidad no siempre es cómoda, pero conocerla nos hace libres. Absolutamente. Hemos abierto la primera puerta y hemos visto cómo una figura de poder y liderazgo fue sistemáticamente transformada en un símbolo de penitencia para servir a una agenda. Pero, ¿y si esa transformación no fue el final de la historia, sino apenas el principio del encubrimiento? ¿Qué pasaría si les dijera que la versión de María Magdalena que fue difamada era solo la punta del iceberg, y que bajo la superficie yacía una verdad aún más revolucionaria,
Una verdad tan peligrosa que no bastaba con reinterpretarla, sino que había que aniquilarla por completo, quemando los textos que la contenían. La historia que vamos a desenterrar ahora no se encuentra en las bibliotecas del Vaticano ni en los discursos de los papas. Se encuentra en un lugar mucho más improbable, en un jarrón de cerámica roja sellado hace 1600 años y enterrado bajo Onirisín, las arenas del Alto Egipto. Su descubrimiento es una historia digna de una película, una mezcla de casualidad, un feudo de sangre y el instinto de un campesino que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Pausa. Un segundo. Siente la energía de esta comunidad. Quiero saber hasta dónde estamos llegando. Escribe en los comentarios tu país y la hora que es para ti en este momento. Me llena de fuerza ver cómo nos unimos desde todos los rincones del mundo en esta búsqueda. Y si estás con tu celular, ayúdame a romper el algoritmo. Dale unos toques a la pantalla, interactúa con el video. Es una señal simple que le dice al sistema que esto es importante y que debe mostrárselo a más gente. Sigamos. Nuestra historia nos lleva a diciembre de 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, en Egipto. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman y sus hermanos estaban cavando en busca de Sabak, un fertilizante natural, al pie de los acantilados de Jabal al-Tarif. Mientras cavaban, su azadón golpeó algo duro. Era un gran jarrón de arcilla roja, de casi 1 metro de altura. La primera reacción de Muhammad fue de miedo. Pensó que podría contener un jinn, un genio del desierto. Pero la codicia venció al miedo. Quizás contenía oro. Rompió el jarrón. Dentro no había oro, sino algo mucho más valioso, aunque él no lo sabía. 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Eran libros antiguos. Muhammad llevó los códices a su casa, sin saber lo que tenía entre manos. Su madre, por ignorancia y para avivar el fuego de la cocina, quemó uno de los códices y parte de otro. Piensa en eso por un instante. ¿Qué verdades, qué visiones del mundo se convirtieron en cenizas en ese humilde hogar? La historia se vuelve aún más extraña. Poco después, Muhammad se vio envuelto en una venganza de sangre, un feudo familiar, y por temor a que la policía registrara su casa, le dio uno de los códices a un sacerdote local. El resto de la colección comenzó a dispersarse, vendiéndose por una miseria en el mercado negro de antigüedades de El Cairo. Fue solo gracias a la intuición de un historiador francés, Jean Dorés, y a los esfuerzos del gobierno egipcio, que los códices finalmente fueron reunidos, reconocidos por lo que eran y conservados en el Museo Copto de El Cairo. Lo que contenían era una bomba de tiempo teológica. Eran más de 50 textos de una rama del cristianismo que la Iglesia Ortodoxa había declarado herética y había intentado erradicar por completo en el siglo IV. El gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo y por qué era tan amenazante? No era una religión organizada, sino una vasta y diversa corriente de pensamiento espiritual. Pero la mayoría de los gnósticos compartían algunas ideas centrales que chocaban frontalmente con la doctrina que se estaba convirtiendo en la ortodoxia. Primero, creían que el mundo material, nuestro universo, no fue creado por el Dios verdadero y supremo, sino por una deidad inferior, ignorante y a veces malévola, a la que llamaban el Demiurgo o Yaldabaoth. Este era el Dios del Antiguo Testamento, un ser celoso y autoritario, no el Padre trascendente de amor del que hablaba Jesús. Segundo, los gnósticos creían que los seres humanos éramos chispas de la divinidad verdadera, atrapadas en este mundo, material imperfecto como en una prisión. Nuestra alma era un fragmento del reino de la luz, exiliado y dormido, olvidado de su verdadero origen. Tercero, y lo más importante, la salvación no se alcanzaba a través de la fe ciega en un dogma, o la muerte de Jesús en la cruz como un sacrificio de sangre. La salvación se alcanzaba a través de la gnosis, una palabra griega que significa conocimiento. Pero no un conocimiento intelectual o académico, sino un conocimiento intuitivo, revelador, una experiencia directa y personal de nuestra propia divinidad interior. Despertar, recordar quiénes somos realmente. Jesús, para los gnósticos, no era tanto un salvador que moría por nuestros pecados, sino un guía iluminado,
un mensajero del reino de la luz que vino a este mundo oscuro para despertar a las almas dormidas, dándoles la gnosis que las liberaría de la prisión de la materia y del control del demiurgo. Puedes ver ahora por qué esto era tan peligroso para la iglesia institucional que se estaba formando. Si la salvación es un conocimiento personal e interior, ¿para qué necesitas sacerdotes, obispos o papas? Si cada individuo tiene una conexión directa con lo divino, ¿quién necesita intermediarios? La gnosis era democrática, anárquica, individualista. Amenazaba con destruir la estructura jerárquica de la iglesia antes de que terminara de construirse. La ortodoxia exigía fe en la institución. El gnosticismo exigía el autodescubrimiento. Eran dos caminos irreconciliables. Entre los tesoros de Nag Hammadi, dos textos son cruciales para nuestra investigación sobre María Magdalena. El primero es el llamado Evangelio de Tomás. No es una narrativa como los evangelios canónicos, sino una lista de 114 dichos secretos de Jesús. Algunos se parecen a los de la Biblia, pero otros son completamente diferentes, más místicos y enigmáticos. En este evangelio, el conocimiento, y no la fe, es la clave del reino. Y ya aquí, vemos tensiones sobre el papel de las mujeres. En el último dicho, el 114, Simón Pedro dice, que María nos deje, pues las mujeres no son dignas de la vida. Es una declaración brutal que refleja el conflicto que existía en la comunidad primitiva. La respuesta de Jesús es sorprendente. Mira, yo mismo la guiaré para hacerla varón, para que ella también se convierta en un espíritu viviente semejante a vosotros, los varones. Pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. A primera vista, esto suena terriblemente misógino. Pero en el lenguaje simbólico del gnosticismo, hacerse varón no significa un cambio de género físico. Significa trascender las limitaciones del mundo material, asociado a lo femenino, en su cosmología, para alcanzar el estado de plenitud espiritual, un estado de unidad andrógina original. Lo fascinante es que es Jesús quien defiende a María contra el ataque de Pedro y se compromete a ser su guía personal hacia la iluminación completa. Pero la joya de la corona es, sin duda, el texto que lleva su propio nombre: el Evangelio de María. El manuscrito está dañado, faltan páginas cruciales, pero lo que sobrevive es dinamita pura. La escena tiene lugar después de la resurrección. Los discípulos están desolados y asustados. María Magdalena se levanta y los consuela, recordándoles que la gracia de Jesús estará con ellos. Entonces, Pedro, siempre el antagonista de María en estos textos, le dice: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las que tú conoces, y nosotros no, pues no las hemos oído». Esta petición lo cambia todo. Pedro admite que María recibió enseñanzas secretas, una gnosis superior a la de ellos. María, entonces, procede a describir una visión asombrosa del ascenso del alma a través de los cielos, superando a las potestades hostiles del demiurgo. Es una teología gnóstica compleja y profunda. Cuando termina, la reacción es violenta. Andrés, otro apóstol, expresa su incredulidad, pero es Pedro quien explota. ¿Acaso habló él privadamente con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos dar la vuelta y escucharla todos? ¿La prefirió él a nosotros? Es la voz de la jerarquía masculina sintiéndose amenazada. Es el resentimiento del establishment contra el misticismo carismático. Es Leví quien sale en defensa de María reprendiendo a Pedro. Pedro siempre ha sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amaba más a ella que a nosotros. Pensemos en las implicaciones. Este texto no es solo sobre una disputa teológica. Es el eco de una lucha de poder real en el cristianismo primitivo. Una lucha entre dos facciones. La facción petrina, basada en la autoridad apostólica, la estructura y el dogma público, que eventualmente se convertiría en la Iglesia de Roma. Y una facción magdalena, basada en la experiencia interior, la visión mística y la enseñanza secreta. Este evangelio es un documento de la resistencia. Es la voz del bando perdedor de la historia.
un bando donde una mujer era la discípula más amada y la heredera de la sabiduría más profunda de Cristo. Estos textos nos muestran una María Magdalena que no es ni pecadora ni simple testigo. Es una líder espiritual, una maestra, una visionaria. Pero había un texto más, quizás el más explosivo de todos, que va un paso más allá en la descripción de la intimidad entre Jesús y María Magdalena. Un texto que utiliza un lenguaje tan sugerente que ha alimentado 2 milenios de especulación. Nos referimos al Evangelio de Felipe. Si el Evangelio de María nos presenta a María Magdalena como la discípula preferida y la líder espiritual, el Evangelio de Felipe nos sumerge en un nivel de intimidad que resulta, incluso hoy, impactante. Este texto, también parte de la biblioteca de Nag Hammadi, no es una narrativa de la vida de Jesús, sino una colección de reflexiones teológicas, muy similar a un catecismo gnóstico, centrado en el significado de los sacramentos. Y es en su discusión sobre las relaciones sagradas y el misterio del aposento nupcial, donde encontramos las frases que han desatado una controversia sin fin. El texto establece una jerarquía de relaciones. Dice, el Señor amaba a María más que a todos los discípulos. Esta es una afirmación que ya hemos visto en el Evangelio de María, reafirmando su estatus especial. Pero luego, el texto añade el detalle que lo cambia todo. El manuscrito está dañado en un punto crucial, pero los eruditos lo han reconstruido con un alto grado de certeza. La frase completa dice, y solía besarla a menudo en su boca. La palabra boca está entre corchetes porque es una reconstrucción de un hueco en el papiro, pero es la reconstrucción más aceptada por los coptólogos, dado el contexto. El texto continúa. El resto de los discípulos se ofendieron por ello y expresaron su desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? La respuesta del Salvador es una parábola. ¿Por qué no os amo a vosotros? Como a ella. Antes de saltar a conclusiones, debemos analizar esto con la precisión de un pulidor de lentes, como lo haría Spinoza. ¿Qué significa este beso? ¿Es la prueba irrefutable de un romance carnal, de una relación marital entre Jesús y María Magdalena? ¿O tiene un significado más profundo y simbólico? La interpretación literal es, por supuesto, la más tentadora y la que ha capturado la imaginación popular. Si lo tomamos al pie de la letra, el texto describe un gesto de afecto romántico y de intimidad física que escandalizaba a los otros discípulos, no solo por el favoritismo, sino por la naturaleza pública de ese afecto. Esta interpretación se ve reforzada por otra palabra clave, utilizada en el mismo Evangelio para describir a María Magdalena. La palabra griega, koinonos, traducida al copto koinonos, es una palabra rica y compleja. Puede significar compañera, socia o participante. Puede describir a un socio de negocios, a un compañero en una misión espiritual, o en ciertos contextos, a una esposa o pareja sexual. El Evangelio de Felipe dice, 3 eran las que caminaban siempre con el Señor, María, su madre, la hermana de ésta, y María Magdalena, a quien se designa como su koinonos. Al yuxtaponer a la madre, la tía y la koinonos, el texto parece estar delineando el círculo íntimo de mujeres en la vida de Jesús, colocando a Magdalena en un estatus único y paralelo al de su propia madre. ¿Podría esta combinación de compañera y beso en la boca ser algo más que una prueba circunstancial? Sin embargo, el método espinosista nos exige considerar todas las posibilidades y analizar el contexto. Y en el contexto del pensamiento gnóstico, el beso tenía un profundo significado simbólico. No era simplemente un gesto físico. El beso era el método de transmisión de la gnosis. Era el soplo de la sabiduría, el intercambio del aliento divino. En la teología gnóstica, el acto de recibir la revelación era a menudo descrito en 1900 términos sacramentales y nupciales. Al besar a María en la boca, Jesús no estaría simplemente mostrando afecto humano, sino impartiéndole el nivel más alto de conocimiento espiritual, de boca a boca, de aliento a aliento, de espíritu a espíritu. Esta interpretación se ve reforzada por el sacramento central del Evangelio de Felipe, el misterio del aposento nupcial o la cámara nupcial. Para estos gnósticos, este era el sacramento más elevado, superior incluso al bautismo. Era un ritual que representaba la unión del alma individual,
simbolizada como femenina, con su contraparte celestial, su ángel gemelo, simbolizado como masculino, para recrear la unidad andrógina original que existía antes de la caída en el 1900 mundo material. Era la unión sagrada, la hieros gamos. Desde esta perspectiva, la relación entre Jesús y María Magdalena podría ser vista como el arquetipo terrenal de este misterio celestial. Él, el mensajero de la luz, y ella, el alma humana perfectamente receptiva, juntos representaban la plenitud y la unión sagrada. Su amor era un amor cósmico, y su beso era el sacramento de esa unión. Que los otros discípulos, atrapados en una comprensión más literal y exotérica de las enseñanzas, se escandalizaran, es perfectamente comprensible. No podían ver la profundidad simbólica de lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Una historia de amor humano o una metáfora de iluminación espiritual? ¿Eran amantes o compañeros metafísicos? Quizás la pregunta misma es un producto de nuestra mentalidad moderna, que insiste en separar lo carnal de lo espiritual. Para los gnósticos, esta división no era tan clara. La experiencia espiritual era a menudo descrita en un lenguaje intensamente erótico y viceversa. Es posible que para el autor del Evangelio de Felipe, ambas interpretaciones fueran ciertas a la vez. Que el amor físico y el espiritual no fueran opuestos, sino diferentes manifestaciones de la misma unión sagrada. Independientemente de la interpretación que elijamos, el resultado es el mismo. El Evangelio de Felipe, al igual que el de María y el de Tomás, presenta una versión del cristianismo y una figura de María Magdalena que la Iglesia ortodoxa no podía tolerar. Una María que no es una pecadora sumisa, sino una compañera íntima, una receptora de la sabiduría más alta, una socia en la misión divina, una figura que representaba un camino alternativo hacia Dios, un camino que no requería de la mediación de una jerarquía masculina. La Iglesia, enfrentada a esta multiplicidad de voces, tomó una decisión, liderada por figuras como el obispo Ireneo de León. A finales del siglo II, se lanzó una campaña para establecer una ortodoxia, la creencia correcta, y declarar todo lo demás como herejía, de una palabra griega que significa elegir. Se estableció un canon de escrituras, 4 evangelios que apoyaban la estructura de la Iglesia, y se ordenó la destrucción de todos los demás. Ireneo escribió volúmenes enteros, titulados Contra las herejías, donde atacaba ferozmente a los gnósticos, ridiculizando sus creencias y demonizando a sus líderes. La supresión fue sistemática y brutal. Los textos fueron quemados. Las comunidades fueron disueltas. La memoria de este cristianismo alternativo fue borrada de la historia. O eso creían ellos. Y esto nos lleva de vuelta a nuestro filósofo solitario en Ámsterdam. ¿Qué tiene que ver el hereje del siglo XVII con estos herejes del siglo II? La conexión es más profunda de lo que parece. Llegamos ahora al nudo gordiano de nuestra investigación, al punto donde dos mundos heréticos, separados por casi 1500 años de historia, colisionan. Hemos establecido la existencia de una poderosa contranarrativa en los textos gnósticos. Pero la pregunta que flota en el aire desde el principio debe ser respondida de forma directa y sin ambigüedades. ¿Tuvo Spinoza acceso a estos textos? ¿Pudo haber leído el Evangelio de Felipe o el de María Magdalena y haber basado en ellos sus críticas? La respuesta, desde una perspectiva estrictamente histórica, es un rotundo y definitivo no. Es una imposibilidad cronológica. Spinoza murió en 1677. La biblioteca de Nag Hammadi, nuestro tesoro de papiros, permaneció enterrada y desconocida hasta 1945. Spinoza no pudo haber leído estos evangelios de la misma manera que no pudo haber leído un periódico de hoy. Afirmar que él probó el amor entre Jesús y Magdalena basándose en estos textos es un anacronismo, una falsedad histórica. Entonces, ¿hemos llegado a un callejón sin salida? ¿Es la conexión entre Spinoza y este misterio una simple fantasía, un cebo para atraer tu atención? No, todo lo contrario. El hecho de que Spinoza no conociera estos textos hace que la conexión sea aún más asombrosa y profunda, porque la conexión no es de evidencia directa, sino de método y de espíritu. Spinoza, sin saberlo,
recreó en el siglo XVII el mismo espíritu de cuestionamiento radical que animó a los gnósticos en el siglo II, y al hacerlo, nos proporcionó la clave maestra para entender no solo los textos prohibidos, sino la misma naturaleza de la religión y el poder. Imaginemos un experimento mental. Démosle a Benedictus de Spinoza, en su humilde taller de pulido de lentes, una traducción de los códices de Nag Hammadi. ¿Qué haría con ellos? Ciertamente no los leería como una nueva revelación divina. Su método se lo impediría. Los trataría exactamente como trató a la Biblia, como artefactos históricos, psicológicos y políticos. Primero preguntaría, ¿quién escribió esto? ¿En qué contexto? ¿Contra quién estaban argumentando? Vería inmediatamente en el Evangelio de María la huella de un conflicto de poder. Identificaría a Pedro como el representante de la fe basada en la autoridad externa y la estructura, y a María como la representante de la fe basada en la experiencia interna y la visión personal. Spinoza, que luchó toda su vida contra la autoridad dogmática de los rabinos y los clérigos, sentiría una afinidad inmediata con la postura de María. Segundo, analizaría la teología, la idea gnóstica de un Dios supremo, trascendente e impersonal, y un Dios creador inferior e imperfecto. El demiurgo le resultaría fascinante. ¿Por qué? Porque Spinoza mismo hizo una distinción similar. Por un lado, estaba Deus sive natura, la sustancia infinita, la totalidad de la realidad con sus leyes inmutables, un concepto filosófico puro. Por otro lado, estaba el Dios de la Biblia, el personaje que se enoja, se arrepiente y actúa como un rey humano. Spinoza argumentó que este segundo Dios era una construcción de la imaginación profética para enseñar moralidad a las masas. Los gnósticos dieron un paso más y lo llamaron un ser inferior. Spinoza vería en la mitología gnóstica una expresión poética y fantástica de una intuición filosófica que él mismo había desarrollado, la diferencia entre el Dios de los filósofos y el Dios de las religiones populares. Tercero, y esto es lo más importante, Spinoza se sentiría atraído por el concepto central de la gnosis, la idea de que la salvación, la verdadera libertad, no proviene de la obediencia a un ritual o de la fe en un dogma, sino del conocimiento, de la comprensión racional y la experiencia directa. Esta es la esencia misma de la filosofía de Spinoza. Su obra cumbre, La ética demostrada según el orden geométrico, es un manual para alcanzar la liberación a través de la comprensión. Spinoza creía que al entender las causas que determinan nuestras pasiones y nuestras acciones, podemos liberarnos de su tiranía. A este estado supremo de libertad y paz mental, alcanzado a través de la comprensión de nuestro lugar en la naturaleza, o sea, en Dios, Spinoza lo llamó el amor intelectual a Dios. ¿No es el amor intelectual a Dios de Spinoza una versión filosófica y sistemática de la gnosis de los gnósticos? Ambos caminos proponen que la ignorancia es la causa del sufrimiento y que el conocimiento es la vía de la redención. Ambos caminos desplazan el centro de gravedad de la religión, desde una institución externa hacia la mente del individuo. Spinoza, el racionalista del siglo XVII, y los gnósticos, los místicos del siglo II, estaban, a pesar de sus lenguajes tan diferentes, apuntando a la misma luna, la liberación humana a través de la iluminación interior. Por lo tanto, la verdadera prueba de Spinoza no es una prueba factual sobre la vida de Jesús y María Magdalena. Su verdadera contribución, su verdadero regalo para nosotros, es un método de liberación intelectual. Spinoza probó que tenemos no solo el derecho, sino el deber, de usar nuestra razón para examinar críticamente las narrativas que nos han sido impuestas. Nos enseñó a preguntar siempre, cui bono, ¿a quién beneficia esta creencia? ¿Qué estructura de poder sostiene esta doctrina? Cuando aplicamos este método espinosista a la historia de María Magdalena, todo encaja. La supresión de su liderazgo en los textos canónicos beneficiaba a la emergente jerarquía patriarcal. La quema de los evangelios gnósticos beneficiaba a una iglesia que buscaba el monopolio del acceso a Dios. La creación de la imagen de la prostituta arrepentida beneficiaba a una teología que valora la sumisión por encima de la sabiduría. Spinoza,
y los gnósticos fueron condenados por la misma razón fundamental. Ambos representaban una amenaza mortal para el control institucional de la verdad. Ambos le decían al individuo: la chispa divina, la capacidad de razonar, la clave de tu libertad está dentro de ti. No la busques en un templo, no la pidas a un sacerdote. Búscala en tu propia mente, en tu propia comprensión. Este es el mensaje herético por excelencia. Así, la conexión está completa. Spinoza no descubrió la prueba del amor entre Jesús y María Magdalena. Descubrió algo mucho más importante: el mecanismo por el cual verdades como esas son sistemáticamente borradas de la historia. Nos dio las herramientas para convertirnos en nuestros propios detectives de la verdad, para leer entre líneas, para desenterrar las voces silenciadas y para cuestionar las historias oficiales que nos han contado. La historia de María Magdalena no es solo una curiosidad histórica, es un caso de estudio sobre el poder, la supresión y la increíble resiliencia de la verdad, que, como una semilla enterrada en el desierto, puede esperar siglos para volver a germinar. Y al examinarla, no solo aprendemos sobre el pasado, aprendemos sobre nosotros mismos y sobre la continua lucha por la libertad de pensamiento en nuestro propio tiempo. Si este viaje a las profundidades de la historia y la filosofía ha encendido una chispa en tu mente, te pido por última vez que la compartas. Envía este video a alguien que sepas que no se conforma con respuestas fáciles. Ayúdame a difundir esta forma de pensar crítica, esta herencia de Spinoza que nos pertenece a todos. Porque aprender la verdadera realidad, con todas sus complejidades, es el primer paso para construir un futuro más libre. Hemos descendido a las catacumbas del pensamiento prohibido, hemos desenterrado los evangelios que fueron condenados al fuego, y hemos escuchado el eco de una voz femenina que la historia intentó silenciar con todas sus fuerzas. Pero una pregunta crucial queda suspendida en el aire, una pregunta que nos obliga a pasar de los textos a los hechos, de la teología al poder puro y duro. ¿Cómo? ¿Cómo exactamente una versión del cristianismo, la versión de Pedro, de la jerarquía, de la ortodoxia, logró no solo imponerse, sino prácticamente aniquilar a todas sus competidoras? La respuesta no es una simple discusión teológica, es una historia de política imperial, de concilios tumultuosos, de decretos firmados con sangre y de la quema sistemática de libros. Es la historia de cómo la Iglesia, para unificar su poder, tuvo que construir un enemigo, la herejía, y luego declarar una guerra total contra ella. Y en el centro de esa guerra, la figura de María Magdalena, la líder gnóstica, la compañera de Cristo, se convirtió en un daño colateral indispensable. Antes de adentrarnos en los pasillos del poder donde se forjó nuestra realidad, quiero que sientas la conexión que hemos creado. ¿Desde qué rincón del mundo te unes a esta investigación? ¿Qué hora es en tu ciudad? Déjame un comentario. Es como un mapa que nos muestra hasta dónde llega la luz del pensamiento crítico. Y si estás en tu móvil, un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Dale un par de toques a la pantalla o interactúa con el video. Es una forma sencilla de decirle al sistema que lo que estamos haciendo aquí importa y que más gente necesita verlo. Ahora, prepárate, porque vamos a presenciar el nacimiento de la ortodoxia. La idílica imagen de una iglesia primitiva unida en fe y amor es un mito. Los primeros 3 siglos del cristianismo fueron un caos de una creatividad teológica asombrosa. Había docenas de cristianismos compitiendo entre sí. Estaban los ebionitas, cristianos judíos que seguían viendo a Jesús como un Mesías mortal. Estaban los marcionitas, que creían que el Dios del Antiguo Testamento era un ser malvado y distinto del Padre de amor revelado por Jesús. Y, por supuesto, estaban los incontables grupos que llamamos gnósticos, con sus complejas mitologías y su énfasis en la iluminación personal. Era un mercado de ideas vibrante y, para algunos, peligrosamente anárquico. ¿Qué cambió? Un solo hombre, el emperador Constantino. A principios del siglo IV, el Imperio Romano estaba en crisis, dividido y debilitado. Constantino, un brillante estratega y político, vio en el cristianismo no solo una fe personal, sino una posible solución política. Una religión monoteísta, con una estructura potencialmente unificada,
podría servir como el pegamento ideológico para unificar su fracturado imperio. Pero había un problema. El cristianismo mismo estaba fracturado. La disputa más feroz de la época era la controversia arriana. Arrio, un presbítero de Alejandría, enseñaba algo que a nosotros hoy puede parecernos un detalle sutil, pero que, para ellos, era una cuestión de vida o muerte cósmica. Arrio sostenía que Jesús, el Hijo, aunque divino, era una criatura. Había sido creado por Dios Padre antes del tiempo, pero no era eterno ni de la misma sustancia, ousia, en griego, que el Padre. Hubo un tiempo, decía Arrio, en que el Hijo no era. Su oponente, el obispo Atanasio de Alejandría, defendía la postura contraria. El Hijo era coeterno y consustancial, homoousios, con el Padre. No era una criatura, sino Dios mismo. Para Constantino, esta disputa era un desastre político. Un imperio, un emperador, un dios. Necesitaba una iglesia unificada. Así que en el año 325, convocó el primer concilio ecuménico de la historia en la ciudad de Nicea, en la actual Turquía. No lo hizo por piedad, sino por pragmatismo imperial. Reunió a cientos de obispos de todo el imperio, pagó sus viajes, los alojó y presidió las sesiones. Imagina la escena. Obispos que aún tenían en sus cuerpos las cicatrices de las persecuciones romanas, ahora sentados a la mesa, agasajados por el mismo emperador romano. El poder había cambiado de manos. En Nicea, la teología de Arrio fue condenada y la postura de Atanasio se consagró. Se forjó el credo de Nicea, que millones de cristianos recitan hasta hoy con la frase clave: Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, homoousios, que el Padre. Esta no fue solo una victoria teológica, fue una decisión política impuesta por el poder imperial. Constantino exilió a Arrio y a los obispos que lo apoyaban y, lo que es más importante para nuestra historia, ordenó por primera vez la quema de sus libros. Ser descubierto con un escrito arriano se convirtió en un crimen capital. Nicea fue el modelo. La ortodoxia no se definió simplemente por tener los mejores argumentos, sino por tener el respaldo del Estado. La diversidad teológica comenzó a ser vista no como riqueza, sino como traición. Y esto nos lleva directamente a la cuestión del canon bíblico. ¿Quién decidió qué libros entraban en la Biblia y cuáles se quedaban fuera? No fue una revelación divina en un monte. Fue un proceso largo, conflictivo y profundamente político que duró siglos. Los evangelios gnósticos, como los de Tomás, María y Felipe, fueron los primeros en ser excluidos. Figuras como Ireneo de León, ya en el siglo II, habían argumentado que solo podía haber 4 evangelios, ni más ni menos, porque había 4 puntos cardinales y 4 vientos. ¿Te das cuenta del nivel del argumento? No era histórico ni textual, era numerología simbólica para justificar una decisión ya tomada. Los evangelios que apoyaban la estructura de la iglesia, con Pedro como la roca y los apóstoles varones como pilares, fueron favorecidos. Los que presentaban a María Magdalena como líder, o que promovían la salvación individual sin necesidad de intermediarios, fueron etiquetados como apócrifos, ocultos y heréticos. El momento decisivo llegó en el año 367. Atanasio, el victorioso obispo de Nicea, escribió su carta pascual anual a las iglesias de Egipto. En esta carta, por primera vez en la historia, un líder de la iglesia de alto rango enumeró exactamente los 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y después de dar la lista oficial, añadió una advertencia severa: que nadie añada a estos, que nada sea quitado de ellos. Ninguna mención debe hacerse de los apócrifos. Son una invención de los herejes, que los escriben cuando quieren, determinando su fecha para poder presentarlos como antiguos, y así tener una excusa para engañar a los sencillos. Esta no era una sugerencia literaria, era una orden. Apoyada por el poder del imperio, esta lista se convirtió en el estándar. Los códices que contenían otros evangelios fueron activamente buscados y destruidos. La comunidad que enterró la biblioteca de Nag Hammadi no lo hizo para esconder un tesoro. Lo hizo para salvar sus libros sagrados de la aniquilación. Enterraron su verdad,
esperando que un futuro más tolerante la desenterrara. Así se construyó la ortodoxia. No fue un consenso pacífico, fue el resultado de una lucha de poder en la que un bando triunfó y luego reescribió la historia para que pareciera que siempre había sido la única opción verdadera. Quemaron los libros, silenciaron las voces disidentes y en el proceso enterraron la memoria de la apóstol de los apóstoles bajo la caricatura de la prostituta arrepentida. El control de la narrativa era el control del poder. Y la narrativa que ganó fue una que no tenía espacio para una mujer que era compañera, líder y la primera en conocer la verdad. Pero, ¿puede una idea tan poderosa ser verdaderamente aniquilada? ¿O sobrevive en las sombras, en susurros, en leyendas y en el arte, esperando el momento de resurgir? Aunque la Iglesia oficial hizo todo lo posible por borrar la memoria de la María Magdalena agnóstica, su fantasma nunca desapareció por completo. Sobrevivió como una corriente subterránea, una tradición oculta que fluía por debajo de la superficie de la historia europea, emergiendo en los lugares y momentos más inesperados. Una de sus manifestaciones más fascinantes es su conexión con las leyendas del Santo Grial. A partir de los siglos XII y XIII, la literatura europea se vio inundada por las historias de los caballeros del rey Arturo y su búsqueda de un objeto misterioso y sagrado, el Grial. En las primeras versiones, como las de Chrétien de Troyes, el Grial es un objeto misterioso, quizás un plato o una fuente. Pero, ¿y si el Grial no fuera un objeto en absoluto? Aquí es donde la historia se vuelve increíblemente sugerente. La palabra Santo Grial en francés antiguo es Sangreal, pero algunos autores herejes y más tarde investigadores modernos propusieron una lectura alternativa. Dividiendo la palabra de otra manera, se obtiene sangreal, sangre real. De repente, la búsqueda del Grial no es la búsqueda de una copa, sino la búsqueda de una sangre real, una descendencia sagrada. ¿La sangre real de quién? Las leyendas del Grial florecieron con especial intensidad en el sur de Francia, en la región de Occitania. Esta misma región fue, en los siglos XII y XIII, el epicentro de la herejía más importante de la Edad Media, el catarismo. Los cátaros, también conocidos como albigenses, eran dualistas. Creían en un Dios bueno, el del Nuevo Testamento, y un Dios malo, el del Antiguo Testamento creador del mundo material. Una idea sorprendentemente similar a la de los antiguos gnósticos. Rechazaban la jerarquía de la Iglesia Católica, sus sacramentos y su corrupción. Para ellos, la Iglesia de Roma era la Iglesia de Satanás. ¿Y a quién veneraban especialmente los cátaros? A María Magdalena. Antiguas leyendas francesas, que la Iglesia nunca aprobó pero que eran inmensamente populares, contaban que después de la crucifixión, María Magdalena, junto con Lázaro y otros compañeros, huyó de Judea en un barco sin remos ni velas y desembarcó milagrosamente en las costas de lo que hoy es Marsella. Según estas leyendas, ella predicó, convirtió a la gente y se convirtió en la primera evangelizadora de Francia. Es posible que estas leyendas fueran una forma codificada de decir que ella no trajo solo una doctrina, sino también algo o alguien más, la sangre real. La idea de que María Magdalena llevara en su vientre al Hijo de Jesús y lo trajera a salvo a Europa, se convirtió en el secreto central de esta tradición subterránea. La Iglesia Católica lanzó una cruzada brutal contra los cátaros, masacrándolos y quemando a sus líderes en la hoguera. Pero, ¿murió la idea con ellos? Avancemos rápidamente al siglo XX. En 1982, 3 autores británicos, Michael Bajan, Richard Leigh y Henry Lincoln, publicaron un libro que lo cambiaría todo. Holy Blood, Holy Grail, el enigma sagrado. Basándose en una serie de documentos misteriosos descubiertos en la Biblioteca Nacional de París, los autores tejieron una teoría monumental. Argumentaban que Jesús y María Magdalena estaban casados, que tuvieron hijos y que su linaje, la sangre real, sobrevivió y se mezcló con las familias nobles merovingias de Francia. Afirmaban que una sociedad secreta, el Priorato de Sion, había sido creada para proteger este linaje y su secreto a lo largo de los siglos, y que entre sus grandes maestres se encontraban figuras como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo.
El libro fue un bestseller mundial y un escándalo. Los historiadores académicos lo destrozaron, señalando que los documentos del Priorato de Sion eran un engaño moderno, plantado en los años 50 por un francés llamado Pierre Plantard. Pero no importó. La idea era demasiado poderosa, demasiado seductora. Había tocado una fibra sensible en la cultura occidental, un anhelo de una versión del cristianismo más humana, más completa, que no excluyera lo femenino ni lo carnal. Entonces, en 2003, llegó Dan Brown. Tomó la tesis central de Holy Blood, Holy Grail, la ficcionalizó, la envolvió en un thriller trepidante y la convirtió en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, El Código Da Vinci. Brown popularizó la idea del sang real y la conectó con el arte de Leonardo da Vinci de una manera inolvidable. ¿Quién no recuerda la escena en la que el personaje Robert Langdon explica el cuadro de la Última Cena? Señala que la figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como el apóstol Juan, tiene rasgos marcadamente femeninos. Señala el espacio en forma de U entre Jesús y esta figura, un símbolo del cáliz, del útero, de lo femenino. Señala que los colores de sus ropas son inversos, como un negativo fotográfico, simbolizando su unión como pareja. De repente, millones de personas vieron el cuadro más famoso del mundo con otros ojos. Estaba Leonardo, el supuesto gran maestre del priorato, dejando pistas de la verdad a la vista de todos. Ahora, detengámonos aquí un momento. Spinoza no menciona a María Magdalena en sus análisis principales. Su foco era metodológico y filosófico. No se dedicaba a desentrañar las relaciones personales de las figuras bíblicas. Entonces, ¿por qué su nombre es la clave de nuestro misterio? Porque Spinoza nos dio las herramientas. Nos enseñó a hacer las preguntas correctas. Si Spinoza estuviera vivo hoy y tuviera acceso a todos los textos que conocemos, incluidos los que la Iglesia prohibió, ¿qué haría? Aplicaría su método. Preguntaría: la imagen que tenemos de María Magdalena en la tradición popular, la de la prostituta arrepentida, ¿se sostiene bajo un escrutinio racional y textual? ¿O es, como la autoría mosaica del Pentateuco, una construcción posterior, con una agenda muy específica? Nos diría: no confíen en la tradición, no confíen en la autoridad de los padres de la Iglesia. Vayan al texto, lean con sus propios ojos, busquen las contradicciones, pregúntense por qué. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el bisturí de Spinoza y aplicarlo a la figura más enigmática y difamada del Nuevo Testamento. Vamos a separar la mujer real de la leyenda negra. Siguiendo el método implacable de Spinoza, debemos despojarnos de 2 milenios de arte, literatura y sermones, y dirigir nuestra lente de aumento directamente a los textos originales. ¿Quién era, textualmente, María Magdalena según los 4 evangelios que la Iglesia aceptó como canónicos? Prepárense para la sorpresa, porque la imagen que emerge no tiene nada que ver con la de una prostituta. Su nombre aparece una docena de veces, más que la mayoría de los apóstoles. Es presentada consistentemente como una de las seguidoras más importantes de Jesús. El Evangelio de Lucas 8:2-3 nos da la primera descripción detallada. Dice que Jesús viajaba proclamando el reino de Dios, y con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que le servían con sus bienes. Analicemos esto con la frialdad de Spinoza. Primero, su nombre, María de Magdala. Magdala era una próspera ciudad pesquera en la orilla del mar de Galilea. No era una desconocida de un pueblo perdido. Pertenecía a un lugar concreto y próspero. Segundo, se dice que le servían con sus bienes. Esto es crucial. Implica que María Magdalena era una mujer de una posición económica independiente y considerable. Ella no era una indigente, sino una mecenas. Ella, junto con otras mujeres, estaba financiando el ministerio de Jesús. ¿Cuántas veces nos han contado esa parte de la historia? La imagen de una benefactora poderosa choca frontalmente con la de una paria social. Tercero, y lo más polémico, los 7 demonios. Durante siglos, esto se ha interpretado como una metáfora de una vida de pecado extremo,
probablemente sexual. Pero, ¿es eso lo que el texto dice? En el contexto de los evangelios, la posesión demoníaca se asocia abrumadoramente con enfermedades físicas o mentales graves, epilepsia, dolencias psiquiátricas, etc. La expulsión de demonios es un acto de curación, no de absolución. Moral. Spinoza nos advertiría aquí contra la interpretación alegórica sin fundamento textual. Literalmente, el texto dice que fue curada de una aflicción severa, no que fue perdonada por un pasado pecaminoso. La idea de que esos demonios eran pecados sexuales es una inferencia, una capa de interpretación añadida mucho después, pero su papel se vuelve aún más central en el momento más dramático de la historia, la crucifixión. Cuando todos, los discípulos varones, excepto Juan, han huido aterrorizados, ¿quiénes están al pie de la cruz? Mateo 27, 55, 56. Nos lo dice claramente. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea, para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos y Juan corroboran esta escena. En la hora de la derrota total, del abandono y del terror, cuando la fe de los hombres flaqueaba, la lealtad de María Magdalena fue inquebrantable. Y esto nos lleva al evento más importante de la fe cristiana, la resurrección. Y aquí, el papel de María Magdalena no es solo importante, es supremo. Los 4 evangelios, a pesar de sus muchas diferencias en los detalles, son unánimes en un punto fundamental. María Magdalena fue la primera persona en descubrir la tumba vacía. Y más que eso, según los evangelios de Juan y Marcos, fue la primera persona a la que se le apareció el Jesús resucitado. Pensemos en la escena del Evangelio de Juan, 20, 11, 18. Es una de las más íntimas y conmovedoras de toda la Biblia. María está llorando fuera de la tumba. Ve a Jesús, pero cegada por el dolor, no lo reconoce, confundiéndolo con el jardinero. Entonces Jesús pronuncia una sola palabra, María. Y en ese instante, ella lo reconoce y exclama, Rabuni, que significa maestro. Jesús entonces le da una misión de una importancia cósmica. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Analicemos esto. En una cultura donde el testimonio de una mujer no tenía valor legal, es a una mujer a quien se le confía el mensaje fundacional del cristianismo. Ella se convierte en la portadora de la noticia que transforma a un grupo de seguidores desesperados en el inicio de una religión mundial. Ella es, en el sentido más literal, la apóstol de los apóstoles, Apostola Apostolorum, un título que le fue otorgado por grandes teólogos como Hipólito de Roma y Agustín de Hipona en los primeros siglos. Entonces, si los propios textos canónicos la presentan como una mecenas adinerada, una seguidora leal y la primera y principal testigo de la resurrección, ¿de dónde diablos salió la historia de la prostituta? ¿Cómo se operó este asesinato de su reputación? Aquí es donde el análisis espinosista del poder y la política se vuelve indispensable. No fue un error, fue una decisión deliberada. La fusión fatal ocurrió a finales del siglo VI, en el año 591. El Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, dio un sermón, la Homilía 33, que cambiaría la imagen de María Magdalena para siempre. En este sermón, Gregorio declaró, sin ninguna base bíblica, que María Magdalena era la misma persona que María de Betania, la hermana de Lázaro, y crucialmente, la misma persona que la mujer pecadora anónima que unge los pies de Jesús, con perfume en el Evangelio de Lucas. Esta pecadora anónima, de la que nunca se dice que fuera prostituta, pero que la tradición asumió que lo era, quedó así fusionada con la apóstol de los apóstoles. Gregorio dijo, aquella a quien Lucas llama la mujer pecadora, a quien Juan llama María de Betania, creemos que es la María de la que fueron expulsados 7 demonios según Marcos. Creemos que es. No, la Escritura dice que es. Fue una conjetura teológica, una decisión ejecutiva, y al ser pronunciada por un papa de su estatura, se convirtió en doctrina de facto para la Iglesia occidental durante los siguientes 1400 años. ¿Por qué? ¿Cuál era la agenda? Spinoza nos enseñó a buscar siempre el interés político detrás de la doctrina teológica.
En el siglo VI, la Iglesia estaba consolidando su estructura jerárquica y patriarcal. La figura de una mujer como líder principal, como la primera a la que Cristo confió su mensaje, era problemática. Era un precedente peligroso que podía inspirar a otras mujeres a buscar roles de autoridad. ¿Cómo neutralizar esta figura tan poderosa? No se la podía borrar de los evangelios, era demasiado importante, pero se la podía transformar. Al convertirla en una pecadora sexual arrepentida, se lograban varios objetivos a la vez. Primero, su autoridad ya no provenía de su conocimiento o su lealtad, sino de su arrepentimiento. Su valor no estaba en su fuerza, sino en su debilidad perdonada. Se convertía en el modelo perfecto de la mujer sumisa y penitente. Segundo, se sexualizaba su figura, desviando la atención de su liderazgo espiritual hacia su supuesto pasado carnal. Tercero, se creaba un potente símbolo del perdón de la Iglesia. Si la institución podía limpiar a una mujer tan caída, su poder de redención era absoluto. María Magdalena, la apóstol, fue sacrificada para crear a María Magdalena, la mascota del patriarcado. La mayoría de los historiadores del arte descartan estas teorías. Explican que la representación afeminada de Juan era común en el arte renacentista para denotar su juventud. Pero de nuevo, no importó. El poder de la narrativa de Brown fue inmenso. Puso el debate sobre María Magdalena en la mesa de todas las casas del mundo. Obligó a millones de personas a preguntar, ¿y si es verdad? ¿Y si la Iglesia nos ha estado mintiendo durante 2000 años? Más allá del debate sobre si era la esposa de Jesús o no, este fenómeno cultural impulsó un movimiento mucho más profundo: la reclamación teológica y feminista de María Magdalena. Académicas y teólogas como Karen King o Cynthia Bourgeault comenzaron a argumentar que obsesionarse con su estado civil era perder de vista lo más importante. La cuestión crucial no era si era la señora de Cristo, sino por qué se borró su papel como apóstol, como líder, como maestra y como teóloga por derecho propio. Restaurar a María Magdalena, argumentan, no se trata de darle un marido, sino de devolverle su voz. Se trata de reconocer que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y tenía roles mucho más importantes para las mujeres de lo que la historia oficial nos ha permitido creer. Se trata de recuperar una espiritualidad donde lo femenino no es una tentación que debe ser controlada, sino una parte integral de lo divino. Así, el legado de esta historia de amor prohibido, ya sea literal o simbólico, es una revolución en la conciencia. María Magdalena se ha convertido en un símbolo poderoso de la verdad suprimida, de la sabiduría femenina silenciada y de la capacidad de las narrativas alternativas para desafiar a los imperios más poderosos. Su fantasma, liberado de la tumba, de la difamación, ahora nos obliga a todos a repensar los cimientos de nuestra propia cultura. Y así, llegamos al final de nuestro largo viaje. Hemos caminado por la Ámsterdam del siglo XVII, junto a un filósofo excomulgado. Hemos desenterrado evangelios prohibidos en las arenas de Egipto, hemos presenciado las luchas de poder en los concilios imperiales y hemos seguido el rastro de una leyenda a través del arte y la literatura hasta nuestros días. Es hora de juntar todas las piezas. Es hora de mirar el tapiz completo y responder a la pregunta que nos ha guiado desde el principio. ¿Probó Spinoza que Jesús amaba a María Magdalena y que la Iglesia lo borró? Si buscamos una prueba en el sentido de un documento firmado, de 1900, una evidencia forense, la respuesta es no. Como hemos visto, es una imposibilidad histórica. Pero si entendemos la pregunta en un sentido más profundo, más filosófico, la respuesta es un rotundo y definitivo sí. Spinoza no probó el hecho, pero probó el método que nos permite descubrirlo. No encontró la evidencia, pero desenmascaró el sistema de poder que la ocultó. Su verdadera prueba no fue histórica, sino metodológica. Spinoza demostró que las narrativas religiosas no caen del cielo, sino que se construyen en la tierra por seres humanos con agendas humanas. Demostró que la teología es a menudo una máscara para la política. Demostró que para mantener el control, las instituciones necesitan crear una verdad oficial y declarar todo lo demás como una peligrosa mentira. La historia de María Magdalena es la prueba A de la teoría de Spinoza. Es la demostración perfecta de su método en acción. La figura de la líder espiritual y compañera íntima,
tan evidente en los textos gnósticos, representaba una amenaza para la estructura de poder masculina y jerárquica que se estaba consolidando. Por lo tanto, tuvo que ser neutralizada. Como no podían borrarla por completo de los evangelios canónicos, la transformaron, fusionándola con otras mujeres para crear la figura domesticada de la pecadora arrepentida. Y los textos que contenían su verdadera historia fueron condenados, quemados y enterrados. Spinoza, sin haberlos leído, diagnosticó el crimen. Nosotros, 2 siglos después de su muerte, hemos encontrado el cuerpo del delito. Lo verdaderamente asombroso es la increíble resistencia de la verdad. A pesar de los edictos imperiales, de las cruzadas, de la Inquisición y de 2 milenios de propaganda, la historia no pudo ser completamente borrada. Sobrevivió en un jarrón de arcilla en Egipto. Sobrevivió en leyendas populares en Francia. Sobrevivió en los trazos de un pincel de un genio del Renacimiento. Sobrevivió en las teorías de investigadores audaces. La verdad, parece, siempre encuentra una grieta por donde volver a ver la luz. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el desafío que esta historia nos plantea hoy, a cada uno de nosotros en nuestras vidas? El verdadero legado de Spinoza no es un conjunto de respuestas, sino una invitación a la valentía. La valentía de pensar por nosotros mismos. La valentía de cuestionar las verdades que nos presentan como absolutas, ya sea en la religión, en la política o en la cultura. La valentía de desconfiar de las narrativas que benefician a unos pocos a costa de silenciar a otros. La historia de Jesús y María Magdalena, en última instancia, nos obliga a elegir. Podemos permanecer en la comodidad de la historia oficial, la versión simple y sancionada que no requiere de nosotros ningún esfuerzo. O podemos aceptar el desafío de Spinoza. Podemos atrevernos a leer entre líneas, a conectar los puntos, a escuchar las voces de los herejes y los excluidos. Podemos elegir una verdad más compleja, más desordenada, pero infinitamente más rica y liberadora. La búsqueda de la verdad histórica es interminable. Quizás nunca tengamos una certeza absoluta sobre la naturaleza exacta de la relación entre el rabino de Nazaret y la mujer de Magdala. Pero la búsqueda en sí misma es lo que nos transforma. La búsqueda nos enseña a ser críticos, a ser humildes, a estar abiertos a nuevas evidencias y, sobre todo, a ser libres. Gracias por acompañarme en esta increíble odisea intelectual. Si este viaje ha significado algo para ti, si ha abierto nuevas puertas en tu mente, te pido una última cosa. No dejes que esta conversación muera aquí. Compártela con un amigo, con un familiar, con cualquiera que creas que tiene el coraje de enfrentarse a la verdadera realidad. Mantengamos viva la llama del cuestionamiento, porque la valentía de hacer las preguntas, como Spinoza nos enseñó, es donde reside la verdadera sabiduría.